Nol tino yolokniwa, cuenomi noncate, tlasojkamati miek, axkansi techislakotok. Axka nimitzititis, cuenominte, tiquitos, tziquitzi, miek, iguanamitla, iwan cuenomi, te tiquititis, moconewa, ximocava, matimomaxtiaca. Gracias por estar viéndonos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuantificadores. Poco, mucho y nada. Y te mostraré algunos ejemplos de cómo podemos trabajarlos. Así que pon mucha atención. Guarda silencio. Ahí comenzamos. ¿Sabías que los niños en edad entre 2 y 6 años desarrollan la capacidad cognitiva y de aprendizaje, reconociendo nociones de cantidad de forma aproximada, usando expresiones como poco, mucho y nada? Y algunos ejercicios con los que podemos trabajar son los siguientes. ¿Estás listo? Toma nota. Para referirnos a mucho decimos miek, muchos mieke. Para decir poco decimos chiquitzi. Y si queremos decir nada, solo decimos amitla. Techili, canión camieque manzanas, en donde hay muchas manzanas. Cuatle chicas amitla atkipia, que jícara no tiene nada de agua. Cuatle kipi tepitzi chichihualat, cual tiene poca leche. Camiegue tlaquilome, en donde hay más frutas. Cani amo onca mitlaganica, en donde no hay nada de canicas. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que les haya gustado tanto. Si es así, déjanos un bonito like y un bonito comentario. Dinos qué fue lo que más te gustó y qué te gustaría saber en la próxima emisión. Y recuerda compartir con tus amigos, compañeros y demás. Por cierto, ¿cómo vas con tus apuntes? Espero que muy bien, ¿eh? Recuerda que hablar náhuatl no es un pecado, negarlo sí. Y para finalizar, síganos en todas nuestras redes sociales. Adiós, 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 adiós. Sorry, it's DJ.